Esta clase la vamos a dedicar a los trastornos hemodinámicos y al tromboembolismo. Y dentro de los trastornos hemodinámicos hablaremos del edema, de la hiperemia y la congestión vascular, de la hemorragia y en esta primera parte también de la enfermedad trombótica. El edema es una salida de líquido excesiva a los tejidos, líquido que muchas veces conlleva proteínas. Las causas principales son el aumento de la presión hidrostática, como por ejemplo ocurre en la insuficiencia cardíaca, donde retrógradamente aumenta la presión en los vasos, o también la insuficiencia venosa. El aumento de presión coloidosmótica, por ejemplo en pacientes con hipoproteinemia, también puede llevar a salida de líquido de los vasos, donde hay pocas proteínas, hacia el exterior, hacia los tejidos mesenquimales, en los que hay mayor cantidad de proteínas. Igualmente, el aumento de la permeabilidad vascular, como hemos visto en la inflamación aguda o en la alergia, también pueden dar lugar a edema por otras causas que las anteriormente dichas. La característica histopatológica esencial del edema es que no lo veremos como tal, sino que veremos lo que produce, es decir, una separación de la matriz extracelular, puesto que el líquido se pierde en el procesamiento de los tejidos. Vamos a hablar de dos ejemplos característicos de edema, como es el edema subcutáneo y posteriormente del edema pulmonar. El edema subcutáneo se observa principalmente en zonas declives de las piernas, sobre todo las más distales, en las cuales si presionamos con un dedo, pues observaremos que se queda el hueco durante un tiempo de esa presión, lo cual llamaremos fovea. Como ya hemos dicho, histológicamente lo que veremos es separación entre las fibras de colágeno, como vemos también en esta imagen a gran aumento, por tanto es como si estuviéramos viendo un fantasma, puesto que realmente no lo percibimos en los cortes histológicos. El edema pulmonar se da en circunstancias que facilitan la salida de líquido desde los capilares hacia los alveolos. Este es un tipo de edema que se produce por causas hemodinámicas, principalmente por causas cardiogénicas o por déficit cardíacos. Debido a ello, aumenta la presión hidrostática en los capilares alveolares, como por ejemplo en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, y se observa principalmente en lóbulos inferiores. Macroscópicamente observaremos un pulmón de aspecto jugoso, que estará aumentado de peso por esa cantidad de líquido que van a ocupar los alveolos, y que si lo cortamos y exprimimos esa zona del pulmón, observaremos que surge una especie de espuma, puesto que se mezcla el aire con el edema que ocupa los alveolos. Esta es una imagen histológica de un pulmón con edema, que si lo comparamos con un pulmón normal, observaremos cómo todas las luces alveolares están ocupadas por un material rosáceo mínimamente granular, y los tabiques también mostrarán alteraciones como congestión vascular, y a veces podremos encontrar también microhemorragias en los tabiques, es decir, ligera salida de hematíes de los vasos, que a veces también se pueden encontrar en los propios alveolos junto al edema, e incluso con macrófagos hemosiderínicos por fagocitosis de esos hematíes. La hiperemia y la congestión son dos alteraciones que muestran una histopatología similar, es decir, vasos ocupados por gran cantidad de hematíes. Sin embargo, su definición es distinta. Por ejemplo, la hiperemia es una dilatación arterial activa, como se observa en la inflamación, y que produce enrojecimiento. Sin embargo, la congestión es una dilatación pasiva. No obstante, como ya hemos hecho nosotros anteriormente, hiperemia y congestión se utilizan muchas veces como sinónimos. Como ejemplos de congestión está la congestión pulmonar aguda, que ya hemos visto se asocia al edema, y ahora veremos cómo se desarrolla la congestión pasiva del hígado. La congestión pasiva del hígado generalmente se produce debido a una insuficiencia cardíaca derecha. Esto hace que aumente la presión de manera retrógrada en las venas centrolobulillares, y esa presión
pase a los sinusoides, produciendo una dilatación y congestión de estos sinusoides centrolobulillares. Al dilatarse los sinusoides, se estrecharán los cordones hepatocitarios y esto puede llevar incluso a su atrofia. Estaríamos ante una congestión pasiva aguda. Pero muchos pacientes, además de esta insuficiencia cardíaca derecha, presentan otros problemas cardíacos que le hacen disminuir el gasto cardíaco, con lo cual el hígado se encontrará menos perfundido y esto provocará que las zonas más alejadas de las arterias hepáticas que se encuentran en los espacios porta, pues estén menos irrigadas y haya necrosis coagulativa de los hepatocitos alrededor de la vena central. Por supuesto, además sumándole cierta cantidad de hemorragia. La congestión pasiva hepática de tipo agudo nos proporciona una imagen macroscópica del hígado que denominamos en nuez moscada, porque se parece mucho a la imagen que observamos a la sección, la cara de una sección de una nuez moscada. Si observamos esta sección de hígado, observaremos que presenta numerosos puntitos rojos que se corresponden a zonas centrolobulares y que si vemos a mayor aumento, como veis, está distribuida por todo el parénquima hepático. La congestión pasiva hepática se desarrolla, como ya hemos dicho, ocupando progresivamente los sinusoides, sobre todo alrededor de la vena central, lo cual puede llevar, si además contamos con un déficit de irrigación de esa zona por una insuficiencia cardíaca, nos puede llevar, como digo, a la necrosis de los hepatocitos alrededor de la vena central. Histológicamente veríamos algo parecido a esto, donde los sinusoides están muy congestivos, muy ocupados por hematíes, y esto hace que los hepatocitos que delimitan esos sinusoides se estrechen, incluso lleguen a atrofiarse. La hemorragia se trata de una extravasación de hematíes al espacio extravascular, al mesénquimo, por tanto, que rodea los vasos, que puede ser más o menos grandes. Generalmente, a esto lo denominaremos hematoma en cualquier lugar que se produzca, si bien a nivel de la piel tiene algunas particularidades en su denominación y llamaremos petequias cuando son muy pequeñas, de 1 a 2 milímetros, púrpura cuando son de 2 a 10 milímetros aproximadamente, y equimosis cuando son más grandes. Por tanto, equimosis y hematoma es prácticamente lo mismo. También hay que decir, como vemos en este caso, que estas petequias se observan no solo en la piel, sino también en las superficies serosas, como vemos en la superficie pericárdica de este corazón, que presenta pequeños puntos rojo negruzcos debido a efusiones de pequeñas hemorragias. Un ejemplo común de hemorragia es la que podemos observar en el cerebro cuando ocurre una rotura vascular por alguna causa, y macroscópicamente observaremos una zona de color más rojizo o más parduzco, en la que histológicamente observaremos cómo los hematíes se han expandido a través del parénquima cerebral. Los hematomas, como veis a nivel cutáneo, tienen una evolución, como todos sabemos, y van cambiando de color conforme van evolucionando. Es decir, pierden su color violáceo inicial y se van volviendo poco a poco más amarillentos hasta ir tomando el color de la piel normal. Esto se debe a los cúmulos de hemosiderina que van quedando de los restos de hematíes que han producido el hematoma, como ahora veremos. Histológicamente vemos como, por ejemplo, esta hemorragia, que es la zona rojiza, donde se han vertido todos los hematíes al mesénquima, está rodeada por una zona con macrófagos que tienen una coloración más parduzca, debido a que en su citoplasma tienen gránulos de hemosiderina derivada de la fagocitosis y lisis de los hematíes. Esta hemosiderina
Se pone de manifiesto con alguna técnica histoquímica especial para ello, que se denomina tinción de Pearls. Así pues, vemos cómo las hemorragias evolucionan poco a poco, dejando primeramente restos de hemosiderina que irán desapareciendo con el tiempo. La trombosis o formación de trombos en el interior de los vasos es una patología importante, puesto que de ella se derivan los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, que son una de las principales causas de muerte en las personas adultas o ancianas. Los trombos son masas coaguladas de sangre que ocurren en el interior del sistema cardiovascular, es decir, bien dentro del corazón o bien dentro de los vasos. Sin embargo, la palabra trombo es diferente de la de coágulo sanguíneo, ya que se considera un coágulo sanguíneo a estas masas coaguladas de sangre, pero cuando ocurren fuera del sistema circulatorio, como por ejemplo cuando ocurre una hemorragia con vertido de sangre al exterior. Existe, sin embargo, una situación en la que se pueden encontrar coágulos sanguíneos en el interior de los vasos, como en el examen post-mortem, en el que encontraremos masas coaguladas de sangre, como digo, en el interior de los vasos, que no son trombos, puesto que para ello necesitan de mecanismos que ya no persisten tras la muerte. En la patogenia de la producción de trombos existen tres factores principales que forman la denominada triada de Virchow. Estos son la lesión endotelial, un flujo sanguíneo anormal y la hipercoagulabilidad. Como observamos, la lesión endotelial puede llevar a hipercoagulabilidad, también puede llevar a un flujo sanguíneo anormal, este puede producir lesión endotelial y a la vez también producir hipercoagulabilidad. En todo caso, la lesión endotelial es uno de los factores principales para la producción de trombosis. Comencemos con la lesión endotelial como uno de los factores que facilitan la trombogénesis o formación de trombos a nivel de corazón o de las arterias. Existen dos formas en las que el endotelio participa en la formación de trombos. Una de ellas es cuando se encuentra realmente lesionado o destruido, y otra en la que, aunque no exista lesión endotelial, las células endoteliales están activadas y proporcionan factores que propician la formación de trombo. Existe lesión endotelial, por ejemplo, en el infarto de miocardio, cuando este afecta al recubrimiento endotelial interior del corazón, o bien en las placas de arteriosclerosis, que como sabemos están constituidas por cúmulos de lípidos y que a veces se calcifican e incluso ulceran destruyendo la superficie endotelial. Estas placas de arteriosclerosis se ven frecuentemente en la aorta y suceden también en las arterias coronarias, provocando, en este caso, trombos que pueden llevar al infarto de miocardio. Igualmente, el endotelio del corazón se puede ver lesionado cuando existe una lesión endocárdica a nivel de las válvulas, como la que se produce en la cirugía cardíaca, en las endocarditis infecciosas o endocarditis autoinmunes, como ya hemos visto. Cuando no existe lesión endotelial, el endotelio puede estar activado debido a un estrés hemodinámico que produce la hipertensión, o también por otras causas como radiaciones, agentes químicos exógenos como el tabaco o el colesterol, que es un agente endógeno, al igual que por toxinas bacterianas o endotoxinas en pacientes con enfermedad infecciosa diseminada. Las alteraciones en el flujo sanguíneo normal también es uno de los factores que puede provocar la aparición de trombos. Sabemos que el flujo normal sanguíneo es de tipo laminar y en él las plaquetas van por el centro. Cuando se altera este flujo laminar, las plaquetas pueden ponerse en contacto más frecuentemente con el endotelio, provocando una activación de factores procoagulantes que determinan la formación del trombo. Igualmente, en un flujo sanguíneo alterado, se limita el efecto lavado de factores activados de la coagulación que se están produciendo continuamente y que de esta manera tardan más en desaparecer. Igualmente, también se limita el transporte y eliminación hepática de estos factores de la coagulación. La alteración del flujo sanguíneo produciendo turbulencias activa también al endotelio, el cual produce más sustancias procoagulantes
e incluso puede llegar a lesionarnos encontrándonos en la situación anterior que también predispone a la trombosis. La turbulencia o alteración de flujo sanguíneo a nivel de las arterias ocurre cuando existe arteriosclerosis complicada con ulceración del endotelio. También se puede observar en la formación de aneurismas o dilataciones importantes de la pared arterial, como puede ocurrir en la aorta o en vasos cerebrales. También ocurre en el infarto de miocardio, donde la pared miocárdica se encuentra debilitada y por tanto pierde la lisura habitual que permite un flujo sanguíneo normal, o en situaciones como la dilatación auricular izquierda por una estenosis mitral, en la cual se crea un flujo sanguíneo anormal con turbulencias. De igual forma, en las arritmias, en las que se pierde la contracción coordinada del músculo cardíaco, se pueden crear situaciones de deterioro del flujo sanguíneo normal. A nivel de las venas, la estasis es el principal motivo de creación de trombos, que generalmente sucede en las extremidades inferiores y que se observe también en algunas patologías que crean una mayor densidad de la sangre o hiperviscosidad, como son la policitemia, en la cual la masa de sangre está aumentada, la masa de Matías, o la crioglobulinemia o la macroglobulinemia, en la que existen gran cantidad de proteínas en el torrente circulatorio que densifican la sangre y crean hiperviscosidad. También algunos tumores de vasos, como por ejemplo el hemangioma cavernoso gigante, da lugar a que la sangre cree un éstasis en su interior, provocando lo que se llama el síndrome de Casabash-Merritt, en el que se producen trombos en el interior de la tumoración. Entre los factores relacionados con la trombogénesis, ya hemos dicho que la lesión endotelial es el más importante y, sin embargo, la hipercoagulabilidad es quizás el menos relevante o el que menos frecuentemente incide en la formación de trombos. Se puede llegar al estado de hipercoagulabilidad por causas genéticas o bien por causas adquiridas. Las causas genéticas son múltiples, pero las más frecuentes son la mutación del factor 5, factor de Leiden, que hace que esta proteína sea resistente a su lisis por la proteína C y por tanto permanezca más tiempo en la circulación. Esta mutación ocurre hasta en el 15% de la población general y se piensa que solo añade un ligero riesgo a la formación de trombos, pero que se puede sumar a otras situaciones como el embarazo, la estancia prolongada en cama o viajes en avión de larga duración en los cuales se está mucho tiempo inmóvil, situaciones en las que quizás haya un mayor riesgo de producción de trombos en personas con esta mutación. La mutación de protrombina también es otra causa genética, debido a la cual se produce un incremento de la presencia de esta proteína en la circulación. Entre las causas adquiridas tenemos los anticonceptivos orales o las fases tardías del embarazo, en las cuales el hígado secreta menos anticoagulantes y más procoagulantes, o el cáncer diseminado, cuyas células pueden secretar sustancias trombóticas o trombogénicas, dando lugar a tromboflebitis en diferentes sitios de la circulación que van desapareciendo y apareciendo en otro sitio, lo que se denomina tromboflebitis migratoria o síndrome de Trousseau. La edad avanzada es otro factor que predispone a la hipercoagulabilidad, ya que con la edad se va reduciendo la prostaciclina endotelial, que es un factor que inhibe la agregación plaquetaria. Igualmente, las personas fumadores u obesas tienden a tener más frecuentemente situaciones de hipercoagulabilidad. Morfológicamente, el trombo se trata de una masa aglutinada o laminada que contiene cantidades variables de elementos sanguíneos como glóbulos rojos, leucocitos o plaquetas y que se encuentran unidos formando dicha masa debido a una red de fibrina que los contiene.
Estos trombos, además, tienen una particularidad que los diferencia de los coágulos post-mortem, por ejemplo, como ya veremos más adelante, y es que se encuentran adheridos a la pared vascular. Histológicamente, como vemos en esta imagen, la fibrina se dispone muchas veces de una forma especial, formando unas líneas que encierran a las zonas más rojizas que están constituidas por hematíes y que se denominan líneas de Zahn. Por tanto, las líneas de Zahn son unas líneas de color rosado o gris que están formadas por fibrina y plaquetas, y en el que también encontraremos otros elementos de la sangre, como polinucleares, monocitos, etc. Y entre ellas, entre estas líneas, veremos otras líneas rojas que están formadas casi exclusivamente por hematíes. Esto es una imagen macroscópica de un trombo en donde vemos las zonas oscuras, principalmente constituidas por hematíes, entremezcladas con otras zonas más claras, más de aspecto carnoso, principalmente constituida por mallas de fibrina. En esta imagen de la derecha vemos a mayor aumento las líneas de Zahn, mientras que en esta otra de la izquierda vemos cómo el material trombótico se encuentra adherido a la pared vascular. En esta zona está más separada, sin embargo, en el resto del vaso el trombo se encuentra completamente adherido a la pared vascular. Es necesario hacer un diagnóstico diferencial con los coágulos post-mortem cuando nos encontramos masas coaguladas en el interior de los vasos en una necropsia. Estos coágulos post-mortem son diferentes morfológicamente al verdadero trombo, ya que son más bien de aspecto gelatinoso y ocurre separación entre la masa de hematíes y la masa de fibrina. Y mientras la masa de hematíes ocupa las zonas más declives del coágulo, ya que estos son más pesados, la masa de fibrina ocupa la zona superior, ya que es más ligera, dando lugar a un aspecto como si fuera en grasa de pollo. Además, estos coágulos post-mortem no estarán adheridos a la pared, lo cual es una característica esencial de los verdaderos trombos. Dependiendo de la forma del compromiso vascular que toman los trombos, podemos dividirlos en no oclusivos, oclusivos y vegetaciones. Los no oclusivos también se llaman murales o parietales y ocurren generalmente en el corazón o en la aorta. En el corazón en situaciones como el infarto o la arritmia o la dilatación cardíaca, que ya hemos visto que son predisponentes a la formación de trombos. Y en la aorta, en aneurismas o placas arterioscleróticas ulceradas. En este caso, la masa trombótica, como veis, se dispone adherida a la pared, pero no ocupando toda la luz, y es muy posible que se desprendan pequeños trozos o masas de este trombo mural y provoquen émbolos, de los cuales hablaremos a continuación. En el caso de los trombos oclusivos, la masa trombótica ocupa completamente la luz vascular y esto puede ocurrir en arterias, como las arterias coronarias, cerebrales y femorales, que son las más frecuentes, o en las venas, principalmente en extremidades inferiores, aunque también ocurren con cierta frecuencia en extremidades superiores, en plexos venosos prostáticos o del ovario. En este caso, los trombos que ocurren en las venas se llaman trombos rojos porque, debido al éstasis, suelen tener gran cantidad de hematíes. Otra morfología más infrecuente es la de vegetaciones, que ocurre generalmente en válvulas cardíacas dañadas, bien por una endocarditis infecciosa o no infecciosas como las de causa autoinmune. En este caso, la válvula cardíaca, que ya presenta lesiones prominentes en su superficie libre, a ello se le suma la aposición de material trombótico que va formando como vegetaciones a modo de estalactitas. La evolución del trombo puede ser a la resolución, que es lo más frecuente y deseable, a la propagación, es decir, hacerse cada vez más grande, a la producción de émbolos, de los cuales trataremos a continuación,
o bien a su organización y recanalización. Cuando el trombo se resuelve y desaparece la masa trombótica que ocupaba la luz, pues se restituye la circulación normal en el vaso afectado. Sin embargo, hay situaciones en las que la propagación del trombo puede realizarse bien en arterias, de manera que se van aponiendo pequeñas masas trombóticas en dirección hacia el corazón, con lo cual se dice que crecen retrógradamente, o bien puede suceder en venas, en la que esta posición de pequeñas masas trombóticas también ocurre a lo largo de la vena, ocurriendo en este caso hacia adelante, pero igualmente que ocurre en las arterias, también en dirección al corazón. Por tanto, todas las masas trombóticas, cuando se propagan, tanto en arterias como en venas, crecen en dirección al corazón. La embolización, ya hemos dicho que es un tema del que trataremos posteriormente, y se basa en el desprendimiento de pequeñas masas trombóticas que pueden llegar a detenerse en algunas arterias y provocar infartos. En el fenómeno de organización y recanalización se producen nuevas luces en el interior del trombo, lo que permite cierta circulación sanguínea a través del vaso. Estas luces están revestidas por endotelio y el resto de trombo se organiza por proliferación de fibroblastos y células musculares lisas, creándose una zona mesenquimal o fibrosa, y lo que provoca la aparición de una especie de red vascular en el propio interior del trombo. Las consecuencias clínicas de la trombosis, en el caso de que sean arteriales, las cuales se desarrollan sobre todo sobre vasos dañados por la arteriosclerosis, es la producción de infartos en caso de que estos trombos sean oclusivos, como por ejemplo ocurre en los infartos miocárdicos o los infartos cerebrales, y si son no oclusivos o murales, el desprendimiento de pequeños trozos de esa masa trombótica que provocan émbolos, de los cuales hablaremos posteriormente, y tras ellos se suceden infartos en localizaciones más distales, como por ejemplo el sistema nervioso central, el encéfalo, los riñones o el bazo. Si los trombos ocurren en vasos venosos, fenómeno que denominamos flebotrombosis o tromboflebitis, se provocará congestión y edema en la zona distal a la localización del trombo, debido a la pérdida del retorno venoso en esa zona. Si afecta a venas superficiales de las piernas, las llamadas y comunes varices, se pueden llegar a provocar úlceras de la piel, que denominaremos úlceras varicosas, porque se producen en la zona de la piel que se encuentra por encima de donde está el trombo. Cuando la trombosis afecta a venas profundas, como las popliteas, femorales o ilíacas, podemos entrar en una situación peligrosa, puesto que pequeñas o grandes masas trombóticas pueden desprenderse y alojarse en arterias pulmonares, provocando una embolia pulmonar. Por esto es necesario saber que existen ciertos factores de riesgo de trombosis venosa, como son el reposo en cama o inmovilización durante mucho tiempo, el propio envejecimiento, la insuficiencia cardíaca o el daño tisular tras una cirugía muy extensa y muy duradera, o en fracturas importantes o en grandes quemados, en el embarazo o también en el cáncer, como ya hemos visto. En esta segunda parte de los trastornos hemodinámicos vamos a ver cómo fragmentos de los trombos o los trombos completos pueden desprenderse de su localización primitiva e ir por el torrente circulatorio hasta embolizar o alojarse en arterias de otros órganos, fenómeno que denominaremos tromboembolismo. Denominaremos embolia a la oclusión de un segmento vascular por partículas sólidas, líquidas o gaseosas que se denominan émbolos y que son llevados por la sangre circulante hasta detenerse en alguna parte de la red arterial. Los tipos principales de embolias son, sobre todo, las partes o trozos de un trombo, pero también pueden haber embolias de tipo graso
por burbujas de nitrógeno, por restos de ateroma desprendidos de las placas de ateromas por la arteriosclerosis, de médula ósea también, o incluso células tumorales. La tromboembolia, es decir, el fenómeno en el que se desprende parte de un trombo para provocar un émbolo en una arteria de un órgano distante, es la más frecuente, sucediendo en el 95% de los casos. El resto, el 5%, suelen ser émbolos bien por grasa, médula ósea o alguna de estos tipos que hemos visto anteriormente. Por tanto, la tromboembolia, debido a trombos desprendidos, como vemos en este esquema, es la que produce la mayor parte de los efectos de los fenómenos tromboembólicos. La embolia pulmonar es la más importante. Se produce generalmente en personas de edad más avanzada, en las cuales se puede combinar un fenómeno de insuficiencia vascular con un retorno venoso efectuoso a nivel de las piernas, junto con algunas anomalías en los mecanismos de coagulación, como hemos visto anteriormente. Es necesario reseñar que esta embolia pulmonar es una causa muy importante de muerte súbita. Generalmente, las trombosis se producen en venas profundas de las piernas y los fragmentos trombóticos o trombos prácticamente completos pueden ir a venas mayores siguiendo la dirección de la circulación, luego al corazón derecho y por último alojarse en la arteria o las arterias pulmonares. Si estas masas embólicas son grandes, pueden ocupar las ramas principales de la arteria pulmonar y su bifurcación, dando lugar a una morfología que denominamos encabalgadura por su similitud con un jinete sobre un caballo con las piernas a los lados del mismo. Si ocurre esto, o bien las masas embólicas ocupan más del 60% de la circulación arterial pulmonar, puede ocurrir una muerte súbita. En el caso de que las masas embólicas sean menores, ocuparán vasos más pequeños y en pacientes que tienen buena función cardiopulmonar simplemente provocarán la aparición de áreas de hemorragia en el pulmón, pero se mantiene la estructura alveolar, con lo cual cuando se retiran los hematíes de esta hemorragia llevará a una resolución completa del proceso. Sin embargo, si el paciente tiene una circulación insuficiente en la que no es posible irrigar el pulmón por los vasos de la circulación colateral, pues ocurrirán zonas de infarto. Aquí tenemos un ejemplo de una masa embólica en cabalgadura, obstruyendo la arteria pulmonar en su inicio, así como la bifurcación de la misma. En este caso, observamos ya de forma histológica un embolismo pulmonar en vaso grande y un embolismo en vaso más pequeño, donde observamos que el trombo está, aunque discretamente, pero sí está adherido a la pared arterial. Sin embargo, en este trombo, en un vaso grande, se observa perfectamente la adherencia del trombo a la pared. Como resultado, se pueden provocar hemorragias pulmonares, como la que vemos en esta imagen, donde la mayor parte de los alveolos está ocupado por hematíes, que si es muy intensa puede llegar a destrucción de los tabiques alveolares, provocando la aparición de un infarto. En el caso de que no sea tan intensa, como ya hemos dicho, la permanencia de estos tabiques alveolares puede llevar a la restitución total del parénquima pulmonar. Las embolias arteriales provienen de fragmento de trombos murales, como por ejemplo de la aurícula o del ventrículo izquierdo, lo cual es lo más frecuente, ocurriendo en cerca del 80% de los casos, o también de vegetaciones valvulares, mitrales aórticas o de cavidades aneurismáticas que pueden encontrar en la aorta, o por trombos producidos en placas sobre placas de ateroma. En este caso, se producen infartos principalmente en miembros inferiores, aunque también en menor número en el cerebro y ya más raramente en bazo, riñón o intestino. Pero no solo se pueden producir embolias debido a
desprendimiento de trombos, sino también por otras causas, como son la embolia grasa o de médula ósea. En este caso, suelen ser situaciones de polifracturados o de contusión y laceración importante del tejido adiposo. Generalmente no causan síntomas, ya que suelen ocupar vasos pequeños muy aislados, y son frecuentemente pulmonares cuando se han hecho maniobras de reanimación. Esto no es infrecuente encontrarlo en autopsias en pacientes sometidos a maniobras de reanimación. Como vemos aquí histológicamente, encontramos dentro de este vaso una masa que está constituida por células que son principalmente de médula ósea, lo cual nos aseguramos por la presencia de adipocitos, tal como podemos ver en la histología de la médula ósea normal. Las embolias por líquido amniótico son más infrecuentes, pero tienen una elevada mortalidad. Generalmente se producen en partos prolongados o distóxicos, dificultosos, y se deben a un paso de líquido amniótico a través de desgarros de la placenta. Histológicamente encontraremos escamas córneas del vermis caseoso, algo de moco y también lanugo en vasos pulmonares pequeños de la madre. Las llamadas embolias gaseosas ocurren en la enfermedad que llamamos de los buzos o por descompresión, cuando ésta no se realiza con lo suficiente lentitud, y entonces se pasa de zonas de alta presión atmosférica a otras de menor presión con demasiada rapidez, y los gases de la sangre provocan la aparición de burbujas en la circulación que actúan como pequeños émbolos. Esto puede dar lugar a una embolia gaseosa de forma aguda, en la que los vasos pequeños de articulaciones y músculos sufren embolias gaseosas, provocando un importante dolor, o incluso pueden llevar a una insuficiencia respiratoria por distrés respiratorio y también al coma y a la muerte. Existe también una forma crónica que se puede producir a veces en profesionales de la inmersión y en la cual pequeñas embolias sucesivas, gaseosas, pueden producir isquemias y necrosis en el sistema esquelético, sobre todo en la cabeza del fémur, la tibia y el húmero. El infarto es una zona de necrosis isquémica en un órgano, generalmente debido a oclusión arterial, aunque también puede ser causado por una oclusión venosa. Cuando el origen es en las arterias, habitualmente se trata de un fenómeno trombótico o embólico el que causa la isquemia, aunque también puede ser debido a roturas traumáticas de arterias por accidentes, torsiones de ese vaso arterial o compresiones de la arteria por el crecimiento de un tumor que llega a estenosar o incluso a ocluir su luz. Cuando el infarto tiene un origen venoso, habitualmente sucede en órganos con una sola vena eferente, como ocurre por ejemplo en el ovario y en el testículo, y principalmente observaremos una gran congestión vascular que puede llegar, por supuesto, a hemorragia y a destrucción del parénquima tisular. Sin embargo, habitualmente en estos órganos suele haber una vía alternativa de derivación de la sangre, con lo cual habitualmente encontramos sobre todo una gran congestión. La morfología típica de un infarto es triangular, con vértice en el vaso obstruido y base en la superficie del órgano, y pueden ser o bien de color rojo o color blanco. Hablaremos entonces de infartos rojos o infartos blancos. El infarto rojo se produce en órganos con doble circulación, como el pulmón y el hígado, y aquí tenemos el ejemplo de antes, de una gran hemorragia que destruyó el parénquima pulmonar, lo que se vería como un infarto de color rojo. En el caso del intestino, la existencia de arterias colaterales, como las procedentes de la aorta o de la zona peripancreática, del epiplón o de las intercostales inferiores, hacen que la zona isquémica
por oclusión de la arteria mesentérica o del tronco celíaco, se llene de sangre una vez destruido el parénquima, dando lugar también a un infarto de color rojo. Las oclusiones venosas, como hemos visto antes, por ejemplo del ovario o del testículo, también darían a un infarto rojo cuando la congestión vascular se convierte en hemorragia que destruye el parénquima. El infarto blanco tiene esta coloración, como veis aquí, suele ser el más característico de morfología triangular, como en este caso del riñón, y además suele estar bien delimitado por una zona rojiza de congestión alrededor del infarto. Por tanto, tiene los bordes bien definidos. En este caso, habrá una necrosis coagulativa del parénquima afectado y sobre todo sucede en órganos que tienen circulación arterial terminal, como este caso del riñón. Tras el proceso de necrosis ocurrirá la reparación dejando una cicatriz fibrosa que completará o reparará el tejido dañado. Sin embargo, en el encéfalo, como ya hemos visto en clases anteriores, la necrosis que ocurre no es coagulativa, sino por licuefacción cuando ocurre un infarto. Los infartos sépticos están producidos por émbolos, generalmente con gran cantidad de bacterias, que proceden de vegetaciones cardíacas infectadas, por ejemplo, o bien por colonización bacteriana de una zona infartada, o bien cuando existe una sepsis, es decir, una diseminación bacteriana por todo el organismo, en cuyo caso también se pueden crear émbolos de tipo séptico. Estos émbolos, como veis en este caso, pueden producir abscesos en el parénquima al que afectan, como observamos en esta imagen de un cerebro donde se han producido pequeños émbolos sépticos, como veis, de localización parcheada por afectación de los vasos, con posterior formación de pequeños accesos que pueden confluir hasta formar un gran absceso. Pero los infartos serán de mayor o menor extensión y de una morfología u otra debido a algunos factores condicionantes, como por ejemplo el aporte vascular, si existe aporte vascular alternativo o no, como ocurre en el pulmón y en el hígado, donde la morfología de infarto rojo se debe a este aporte vascular alternativo o doble circulación. El tiempo de instauración de la oclusión, si ha sido lenta o rápida, también condicionará la extensión del infarto, ya que si es de tipo lento, generalmente se formarán vasos por vías alternativas o arterias colaterales que impedirán que el infarto sea más extenso, lo cual no ocurre si la instauración del infarto ha sido de tipo rápido. También depende del tipo de tejido, de la capacidad de respuesta a la hipoxia que tiene ese tejido. Y por ejemplo, el encéfalo tiene muy escasa capacidad, muy escasa resistencia a la hipoxia, resistiendo aproximadamente solo 3 o 4 minutos antes de crearse una zona de necrosis o infarto. También dependerá, por supuesto, del grado de oxigenación de la sangre del paciente. Hasta aquí las clases de alteraciones del sistema hemodinámico.